Hablemos de este libro, Mi vida, mi cárcel con Pablo Escobar. ¿Por qué hablar después de tantos años? Porque tuvieron que pasar 25 años de mi vida para tomar el coraje de recuperar mi voz y que tenía una responsabilidad con mi nieto y con mis hijos de contarles lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar. ¿Cómo era él con usted? ¿Qué es lo que la atrajo? Realmente yo conocí como el chacho del barrio, el que tenía su moto. Siempre estaba con chicas muy lindas y a veces se acercaba y me decía, Tatica, damos una vueltica. Y obviamente yo le decía que no, eso era prohibido que una niña de 12 años se subiera a la moto de ningún vecino o de un desconocido. ¿Cuándo surge entonces esa relación? A ver, él me sigue buscando mucho, yo patinaba por el barrio, entonces él empieza a hablar con un hermano y a decirle que él quiere llegar a mi casa con todo el respeto, pedirle permiso a mis padres y empieza, bueno, a hacer una gran labor para que le den permiso de que eso se dé. Usted confiesa que durante 44 años guardó un secreto y lo revela acá en el libro, y es que Pablo la hizo abortar cuando usted tan solo tenía 14 años. O sea, realmente yo no tenía absoluta conciencia de esa situación, ni siquiera cuando nosotros como pareja tuvimos la relación, porque de la sexualidad jamás se hablaba. Simplemente un día me invita a visitar a una amiga de él y esa amiga es la que termina haciéndome el aborto. Sin yo de pronto en ese momento me encuentro como casi sobre una mesa porque ni habían camillas, ni había nada de eso. Y yo le digo que qué está pasando, pues que qué me va a hacer. Y ella me dice, no, vamos a prevenir un embarazo. Y después ella me dice que es lo que yo sola tengo que hacer en el proceso, los dolores que esto me va a generar. O sea, hoy se me eriza la piel de pensar en la locura en la que estuve como sometida a eso. ¿Fue difícil para usted contar esto en el libro? O sea, yo pensé que yo me iba a ir con este secreto a la tumba, pero de tanto remover mi historia y mis emociones, una noche a la madrugada yo le cuento a mi hijo, yo me desnudo con él de lo que me pasa, le digo que él no fue el primer hijo que yo tuve, así que fue muy doloroso para él esa situación. Y bueno, ya después de desnudarme con mi hija y también como la vergüenza que te da, porque no era lo correcto, no era ético, así que bueno, sentí en ella mucho apoyo como mujer. ¿Cómo y reaccionó? Ella se horrorizó, Manuela se horrorizó con la historia, me decía que ellos podían no haber existido nunca, que yo pude haberme muerto. Y me dio una clase magistral sobre el horror que yo había vivido. ¿Qué piensas tú que te unía a Pablo? ¿Amor o a lo mejor miedo, temor? Yo idealicé mucho a Pablo, me quedé como con ese amor de niña y todas las veces que me quise separar de él y que me quise salir de esa relación por las infidelidades, por el horror que estaba viviendo, él seguía seduciéndome para quedarme ahí. Y a mí me costaba mucho tomar una decisión. Entonces yo perdí mi dignidad, mi autoestima, mi autorrespeto y yo siento que me fui quedando ahí en el miedo de saber que no tenía ninguna posibilidad de moverme. ¿Cuándo es que usted se da cuenta o se entera de que su esposo, con el hombre que usted se casó, es un narcotraficante? O sea, casi después de él haber sido representante de la Cámara, Pablo fue un gran empresario y después de esa situación, cuando ya el ministro de Justicia empieza a hablar de los dineros calientes en Colombia, de un tema en el que nunca se habló, a partir de ese momento empezó tanto el país y yo como mujer a tener dudas de su situación. Pero él siempre me respondía que no me preocupara, que él nada tenía que ver, que él era el empresario que era,
¿Usted le creía? Yo le creía, sí. ¿Sabía usted, María Isabel, en ese momento de todos los atentados terroristas que estaba ordenando su esposo? No, yo no sabía absolutamente nada, o sea, soy consciente que el primer atentado terrorista del que yo me di cuenta fue el que nosotros vivimos en el edificio Mónaco y que fue como el punto de partida para toda la situación y el horror que vivió Colombia en ese momento. Pero yo no tenía conocimiento absolutamente de nada. Yo me enteraba como todos los colombianos. ¿Por las noticias? Por las noticias, porque no tenía contacto con Pablo. A veces pasaban muchas semanas en que ni una carta llegaba por toda esta situación tan complicada. Usted ha tenido la oportunidad de expresarle a todas las miles de víctimas que murieron a causa de todos esos actos terroristas, que a lo mejor entre los fallecidos tenían un padre, tenían un hijo, tenían un amigo. ¿Qué les diría usted a todas esas personas? Perdón y mil veces perdón a todas las personas que sufrieron este horror y este horror y esta tristeza. Nosotros desafortunadamente todavía no hemos podido dar un paso de poder conversar con las víctimas de Colombia porque hay mucho enojo. Le quieren dar como la espalda a esta historia, se llenan de ira y de dolor. Nosotros no somos responsables de esta historia. Yo me casé con el hijo del vigilante del barrio. Tuve 2 hijos y mis hijos no son responsables de absolutamente nada de esta historia. Debe ser difícil para todas esas personas que piensan que con el perdón no les basta, ¿no? Imagínense que fuese al revés. Sí, yo sé que, o sea, comprendo su dolor, pero he aprendido que el perdón te hace libre. Cuando Pablo murió, el titular del Colombiano, una persona del ejército que lo agarraba de su camiseta, decía: el fin del narcotráfico. Y han pasado 25 años. ¿En algún momento usted sintió remordimiento al ver todo lo que pasaba o estaba pasando en su país? Claro que a mí me acompañaba el dolor, el horror, el miedo. Estuve muy escondida. O sea, justamente en un momento mi editor me decía: usted no hizo nada, usted... ¿por qué no hizo? Exacto, eso es lo que se pregunta. Y yo decía, ¿y cómo iba a ser si yo estaba encerrada en un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba? Porque a mí me llevaban vendadas los ojos para que yo no me diera cuenta en el lugar donde yo estaba, y a mis hijos también. ¿Y qué le dice a esas personas que resaltan y claro que se hacen la misma pregunta? Si conjuntamente con todo lo que estaba ocurriendo en el país y todos esos atentados, lo que observaban era una vida llena de privilegios, llena de abundancia, porque eso es lo que eran, de viajes, de extravagancia, eso es lo que veían contrarrestando el desastre que estaba ocurriendo en el país. En la época de mi bienestar y de mis privilegios, Pablo era representante a la Cámara, y mucho antes de eso, en esos 3 o 4 años de bienestar, que fue lo que realmente hubo tiempo de vivir, Pablo era muy bien visto. Entonces, en esos 4 años de ese bienestar y de esos viajes, no pasaba en el país lo que empezó a pasar a partir del embarazo de mi hija. Cuando yo tenía 8 meses y medio, muere el ministro de Justicia. A partir de ahí empiezan a pasar otros hechos muy distintos, porque la realidad, nosotros salimos de la bomba del edificio Mónaco a vivir en chozas durante años. Y teníamos que vivir en chozas porque era la vida. Entonces son 2 etapas distintas, o sea, no significa de que yo no siento dolor, no siento vergüenza y remordimiento por toda esta historia que pasó. Hubiera querido no haberla pasado nunca. Hubiera querido no ser yo la que conoció a Pablo Escobar. ¿Se considera o te consideras víctima o cómplice de todo lo que ocurrió con su esposo? Yo no me considero víctima por respeto a todas las víctimas de Colombia. Lo que yo sé es que simplemente fui la mujer que se casó con él
y que se dedicó a cuidar a sus hijos, que no tenía voz ni voto con él. ¿Usted trató de dejarlo una vez? En varias oportunidades, y le propuse separarnos, le dije que no quería estar más a su lado. Él estuvo muchos años con Virginia Vallejo, la presentadora de televisión. Estando yo en embarazo de mi hija, en todos los diarios salió que se iban a casar. Para mí fue muy doloroso esa situación. ¿Sentía a lo mejor en esos momentos en los que trató de dejarlo, con todas estas condiciones alrededor, un temor, un terror, porque si dejo a este hombre puede atentar en contra de mi vida, o igualmente podría yo nunca más ver a mis hijos? Sí, yo pensé que nunca más podía volver a ver a mis hijos. Entonces yo me dediqué a correr en silencio con ellos para no perderlos. Esta pregunta se la hago con mucho respeto. Virginia Vallejo, y citamos palabras de ella, ha mencionado y ha dicho lo siguiente, que usted lo que tiene es que ahora tiene vergüenza del apellido de su esposo, pero que no tiene vergüenza de usar los millones que él dejó. ¿Cuál es su respuesta al respecto? Virginia está muy lejos de mi historia y de mi realidad. Ella no la conoció y no tiene nada que ver con la vergüenza del apellido Escobar, porque de hecho el cambio de identidad nuestra fue para buscar un lugar en el mundo donde no cabíamos. El mundo a la familia Escobar no le abría ninguna puerta ni ningún país. Y de los millones de Pablo Escobar, el Estado colombiano lo tiene clarísimo, tiene en su poder las propiedades de él, y parte de los enemigos también se quedaron con su dinero. En su libro, usted menciona que estaban en la Casa Azul en ese instante, y él estaba tratando de negociar su entrega con el gobierno colombiano. ¿Qué desesperación sentía usted que era capaz de verbalizar que nos maten a los 4? Sentí vergüenza con mis hijos, de haberme apropiado de la vida de ellos. Yo estaba tan desesperada que yo le pedí a Dios que en un allanamiento nos mataran a todos. O sea, todas las noches yo veía a mis hijos y los veía dormir y yo decía, ay Señor, que mañana lleguen y que nos maten y que no quede nadie vivo, porque no había opción. O sea, ¿cuál era la opción? No, ninguna, ninguna. Y bueno, yo pensaba así, lejos de cuando empecé a reunirme con toda la gente de los carteles y me cuentan todo lo que nos iban a hacer y que a Manu y a mí nos iban a agarrar y nos iban a partir en pedacitos y nos iban a meter entre un costal para llevársela a Pablo o tirarnos en cualquier lugar. Entonces fíjate que yo no estaba tan lejos en mis pensamientos y en mi dolor de pedirle a Dios que nos mataran al día siguiente. Y el Estado colombiano llegaba todo el tiempo, me llegaban a decir a mí que si yo no hacía que Pablo se entregara a la semana siguiente o en 3 días, que nos iban a quitar la seguridad. Esa última llamada que ya le dicen, Pablo murió, ya mataron a Pablo. ¿Qué sintió usted? Yo estuve hablando con Pablo 2 o 3 minutos antes de su muerte, donde él ahí cierra con su frase final, su vida, donde me dice, tranquilita mi amor, que yo lo que estoy haciendo es por ustedes. A ustedes nada les va a pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Sentí un gran dolor porque era el padre de mis hijos, era mi esposo y tengo que reconocer que sentí también paz, como que yo dije, se le va a acabar este horror a este país y nosotros vamos a empezar quizás una vida más tranquila. Y no pasaron 2 o 3 días cuando empecé a darme cuenta que yo no era una viuda cualquiera, que no era una viuda más y que no estaba enterrando a una persona y que la historia se iba a terminar ahí. Sino que cuando yo me doy vuelta, me doy cuenta de que el mundo está encima nuestro y que todos los enemigos nos estaban esperando.
Así que en ese momento sentía ganas de qué bueno que también nosotros nos pudiéramos ir de este mundo. Y empezó el nuevo calvario que hasta hoy nos sigue acompañando. ¿Algún día usted cree que eso termine? Si yo muero con este infierno, pues por lo menos que mi nieto y que mis hijos puedan vivir en paz. Yo creo que ya hemos pagado un precio muy alto por existir, por ser la esposa y los hijos de él. ¿Cómo una mujer tan callada, sumisa, que no le reprochaba al esposo, de pronto es capaz de enfrentarse ante más de 40 narcotraficantes que exigían, uno, la cabeza de su hijo, que lo querían muerto, y que se discutían con qué era lo que se iban a quedar? Yo no sé de dónde saqué las fuerzas y el coraje, pero yo creo que cada mujer en este mundo que le digan que su hijo va a perder la vida o que te van a matar a tus hijos, tú te inventas lo que no existe. Cuando a mí me dijeron, ¿usted qué quiere? ¿Usted por qué está aquí sentada? La verdad que yo sentía que me desmayaba miles y miles de veces. Pero mis hijos me estaban esperando. Y eran muy pequeños todavía. Así que yo le pedí a Dios que lo que tuviera que hacer, lo iba a hacer para que no les pasara nada. Usted pudo negociar que la vida de su hija y suya no se tocara. Sin embargo, ellos insistían en que a su hijo Juan Pablo no le iban a perdonar la vida porque tenían temor de que él siguiera el camino de Pablo Escobar. Yo les dije, bueno, si la vida de mi hijo no es negociable, entonces mátenos a los tres. Así que, bueno, llegó la hora de ir a visitar a los carteles con Sebastián. Yo le dije, no tenemos opción. Dios fue grande y miró a Sebastián con ojos de misericordia y hoy ha tenido el coraje de pedir perdón por todos los horrores de su padre y sigue trabajando en el día a día para que esta historia no se repita. Y para mí es un maestro de vida. A veces nuestros hijos son nuestros maestros. Después de todo este proceso que pasa en el gobierno de Colombia, le tramita a ustedes documentos con una nueva identidad y de esa forma llegan a Argentina. Tengo entendido que llegan a Argentina por casualidad. El gobierno colombiano nos junta con un grupo de personas de derechos humanos y viene una persona representando a Mozambique y nos ofrecen esa posibilidad. Y la verdad que llegar a Mozambique fue como si nos hubieran puesto otra bomba de tiempo, porque no veíamos esperanza, no veíamos posibilidades de estudiar, era un país devastado por la guerra. Así que especialmente Sebastián se quería quitar la vida. Me decía, después de esto ya no hay nada más, o me sacas de aquí, mamá, o me suicido. O regresémonos a Colombia que nos maten. Empaqué maletas y me fui como a deambular porque no sabíamos dónde estar. Y pasamos por Buenos Aires, nos dieron 3 meses en un sello en el pasaporte y como nosotros estábamos acostumbrados a vivir un día a la vez, 3 meses era una eternidad. ¿Cómo fue esa vida o esos comienzos? Nueva identidad, venir de un mundo donde eran la familia de al narcotraficante más perseguido y vivir una vida de muy bajo perfil. ¿Cómo viven, cómo abrazan ese cambio ustedes como familia ya? Nosotros todas las noches nos teníamos que sentar en un círculo como a armar nuestra historia, porque teníamos que contar, bueno, de dónde venían los santos, de dónde los marroquín, porque el caballero, porque la gente pregunta. O sea, ¿y dónde es tu esposo? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se murió? ¿Y de qué se murió? Era muy, muy horrible. O sea, y mi hija llegaba todos los días del colegio, lloraba toda la tarde a preguntarme por qué ella no se podía llamar como se llamaba. ¿Qué le decías? Yo le decía que tenía que tener paciencia, que era que nosotros corríamos muchos riesgos de seguridad en Colombia, porque vivíamos muy bien económicamente, entonces que por eso nos tuvimos que cambiar el nombre, que tuviera paciencia, porque
¿Cómo explicarle a una niña de 9 años una historia tan de horror, no? ¿Cuándo se entera ella realmente quién era su papá? Ella se entera porque a mí me defrauda un contador en Buenos Aires y me quitaron un dinero y me amenazaban de que iban a revelar mi identidad. Este contador se fue a contarle a la gente que me conocía y a las mamás del colegio de Manuela quiénes éramos nosotros, que corrieran, que nos tuvieran mucho miedo, que nosotros generábamos muchos problemas. ¿Es por este hecho que entonces Manuela entiende o le llega la información de quién era su papá? Absolutamente. Si no se entera por usted, se entera por el escándalo. Se entera por el escándalo. Ella ya después me recrimina todo eso, me recrimina que por la persona que yo elegí estoy viviendo lo que estoy viviendo. Ella se enojó muchísimo conmigo y bueno, fue muy doloroso para mí esa etapa. Según su opinión o tu opinión, ¿qué fue lo que llevó a Pablo Escobar al desenfreno? Yo creo que Pablo Escobar se fue a la tumba sin darse cuenta de la locura en la que se metió. Terminó pensando solo, haciendo las cosas solo y en medio de tanto poder terminó solo. O sea, lo único que a Pablo Escobar le quedó en su vida al final fue su familia. El cuento que él se contaba de lo que era tener una familia, por eso la última llamada que hizo en su vida fue esa. Y se suicidó porque él tenía que elegir. Él se dio cuenta de que si él no se suicidaba, a nosotros nos mataban. Y por eso tomó la decisión. ¿Está comprobado que él se suicidó? Sí. Sebastián lo escribe en su libro Pablo Escobar, mi padre, hizo la investigación. Desde el día 1 lo supimos. ¿Qué sientes por él hoy? Siento mucha compasión. Y a veces cuando tengo la oportunidad de estar con mis hijos almorzando o con mi nieto compartiendo y abrazándolo, yo le hablo mucho a él y le digo, qué lástima que no pudiste mirar, que no nos pudiste mirar, mira a este nieto tan maravilloso que te perdiste en la vida. Y es así, se perdió la vida buscando no sé qué. Si tuvieras la oportunidad de llevar tu vida hacia atrás, de volver a empezar, ¿te volverías a casar con Pablo Escobar? Si Pablo Escobar siguiera siendo el líder barrial y la persona dedicada a los temas sociales desde un lugar sano y respetuoso por una sociedad, sí, yo conocí en Pablo Escobar un ser humano maravilloso, muy amoroso. Pero si me tengo que volver a casar con el hombre que terminó siendo, no me casaría. Si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? Le diría que le pida perdón al mundo por todo el daño que le hizo, que mucho perdona a Colombia. O sea, todavía como que en lo más profundo de mi ser no entiendo hasta dónde llegó toda esta locura. Que rece mucho por Colombia, que fue un país que yo quiero mucho y que desafortunadamente lo perdí para siempre. ¿Podemos decir que has perdonado a Pablo Escobar? Me costó mucho y yo pienso que a Pablo Escobar lo perdoné hace muy poco tiempo, porque me cuesta a mí, que fui su esposa y que tuve 2 hijos con él. No puedo exigir mucho con el dolor de los de afuera, pero voy a hacer todo lo que pueda y que esté a mi alcance para que este dolor se desvanezca y podamos construir una sociedad diferente para todos. Las esposas usualmente de los narcotraficantes, vimos el caso reciente de Emma Coronel y el Chapo, ella decía que ella no sabía de lo que su esposo se dedicaba y la mayoría de las personas no le creen. Las mujeres no tenemos acceso absolutamente de nada y ellos con su poder también te silencian. Tú no tienes derecho a opinar ni a preguntar. ¿Qué le quieres decir a tus hijos
ejemplo, a Juana Manuela? Le quiero decir que la quiero muchísimo, que le pido perdón por todo el dolor y todo el horror que vivió y que me siento orgullosa de la mujer que es. A Juan Pablo, que es mi maestro, que es mi compañero de vida, en el que me siento apoyada, comprendida, cuidada, y que lo reconozco por la huella que está dejando en el mundo. Y bueno, pedirle perdón a las personas que me cuestionan, que hice lo que pude desde mi niñez, desde mi juventud, desde mi ingenuidad, que soy una mujer con muchos valores y con mucha fortaleza, y que hice lo que pude. Si no hice más con Pablo Escobar fue porque no pude, pero no porque no lo haya cuestionado y no le haya pedido de miles de maneras, pero nunca me escuchó. ¿Y a ti misma qué te dirías? A mí que me quiero perdonar, quiero recuperar también el volver a ser mujer y no me quiero seguir castigando tanto como hasta ahora. Órale, ya está, ya entendí. Ahora, tengo cáncer. ¿Qué vamos a hacer? La misma actitud que tuvo tu padre Sí. fue la que tuviste tú contra el Sí, cáncer. dije, si mi papá pudo, yo puedo.